Saludos chicos, espero que estén bien. Bueno, miren, en este video yo quiero realizar unos cuantos ejercicios respecto a lo que ya han visto de derivación. Han visto básicamente pues la definición de derivado, o sea, derivar una función utilizando pues la definición de esta, y también ya han empezado a ver unas reglas básicas de derivación, que si por ejemplo la derivada de una potencia, cuando tienen una constante, también cuando tienen dos funciones que se están multiplicando. Entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios para que puedan en todo caso practicar un poco más y tengan más ejemplos en todo caso para repasar. Entonces, claro, antes de entrar en eso, tenemos que recordar un poquito lo que es en sí la derivación. O sea, la derivada como tal tiene una interpretación geométrica que pues es la pendiente. Nosotros podemos ver que es la pendiente de una recta tangente a una curva. O sea, esta curva es una función f de x. Esto es f de x, que también lo podemos llamar y, o sea, como ustedes prefieran. Saben que sea y igual a f de x. Entonces, cuando nosotros derivamos esta función, nos da otra función. Pero ¿qué es esa otra función? Esa función, pues básicamente, si nosotros la evaluamos en un punto, nos va a dar la derivada de una recta en ese punto. O sea, puede ser si evaluamos esa función que nos dio, la función derivada, la evaluamos en A, nos va a dar la pendiente en este punto de esa recta tangente. Si la evaluamos en B, entonces pues nos va a dar la pendiente de esa recta tangente, pero en el punto B. Y eso se puede hacer en todos los puntos, pues, de la curva, o sea, de toda la recta, de toda la función, perdón. Entonces, ya vamos a entrar en lleno, ya, o sea, con ejemplos, que es a lo que más que nada venimos. Entonces, por ejemplo, el primer ejercicio, déjenme acercarme un chingo más aquí. Tenemos, aplicando la definición de derivada de una función, vamos a hallar la f' de x, o sea, la derivada de esta función f de x o y, como le queremos llamar, y es igual a f de x, que es la raíz cuadrada de 2x más 1. Para esto empleamos la definición de derivada de una función. ¿Qué me dice la definición? Que la derivada de y en función con respecto a x va a ser igual al límite de cuando el incremento de x tiende a 0 de la función de x más el incremento de x, o de la función incrementada, menos la función original que ya nos daban, entre el incremento de x. Lo que vamos a hacer es sencillamente, vamos a ir completando esta expresión de aquí. Primero necesitamos pues hallar lo que es f de x más el incremento de x. Porque ya tenemos f de x, ya lo tenemos aquí. Entonces, f de x más incremento de x va a ser sencillamente donde haya una x en nuestra función, la vamos a sustituir por x más incremento de x. Entonces, nosotros escribimos 2 raíz cuadrada de 2 por x más delta x. No nos olvidemos del más 1. Tenemos aquí y ya completamos aquí. Podemos resolver aquí un poquito para que nos quede más cómodo. Tenemos raíz cuadrada de 2x más 2 por incremento de x más 1. Todo eso dentro de una raíz cuadrada. Entonces, ya teniendo f de x y f de x más incremento de x, déjenme marcarlos con colores distintos. Cuando tú quieras, claro. Vamos, cámbiate de color. Ajá, ok. F de x, pues es esta misma f de x. Y aquí ya que habíamos usado, vamos a usar este de incremento de x. F de x más incremento de x. Es esta de aquí. Entonces solamente hay que hacer esa sustitución en esta expresión. Entonces vamos a escribir aquí. Vamos a seguir con el azul. La derivada de y con respecto a x va a ser igual al límite.
cuando el incremento de x tiende a 0, d. Voy a abrir un paréntesis y voy a escribir la función x más, o sea, la función de x más delta x, o sea, el incremento de x, que fue esta de aquí. 2x más 2 incremento de x más 1. Menos, no nos olvidemos de ese menos, hasta lo voy a poner de otro color. Menos. Okay. Voy a poner f de x, debí haberle hecho de ese otro color, pero no importa. Y aquí voy a colocar mi función f de x. 2x más 1. Cierro paréntesis y todo eso va a estar dividido entre mi incremento de x. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ya haciendo la sustitución, hay que resolver el límite. Si nosotros vemos, ya sabemos resolver límites. Entonces, al sustituir incremento de x por 0 en la función, esta parte sería 0. Entonces me quedaría esta expresión igual a esta parte igual a esta. Entonces, aquí arriba se me hace 0 y aquí entre 0, entonces me quedaría una forma indeterminada. Me quedaría 0 sobre 0, una forma indeterminada que no me sirve. No me sirve para yo decir que esa es la derivada, ¿no? Esa no es la derivada de la función. Entonces hay que romper esa indeterminación, esa forma indeterminada, y cuando tenemos generalmente funciones racionales, o sea, que son de raíz cuadrada, raíz cúbica, conviene hacer o sea, multiplicar y dividir por el conjugado, en este caso del denominador. Vamos a hacer eso. A ver si me da aquí el chance. Entonces yo voy a escribir de y de x igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0. Voy a escribir todo esto igualito. Aquí delta x menos 2x más 1 entre delta x, entre incremento de x por por de aquí. No, me quedó feo. Por el conjugado de mi numerador. ¿Eso qué quiere decir? Que este signo yo lo voy a cambiar por positivo. O sea, me va a quedar la misma expresión, pero cambiado de signo. Más 2 incremento de x. Más raíz cuadrada de 2x más 1. Entre lo mismo. Si yo multiplico, tengo que dividir también. Entonces vuelvo a escribir lo mismo. Exactamente lo mismo. Sucede con el más, con ahora delta x más 1 más 2x más 1. Cierro aquí mi paréntesis. Entonces, cuando hacemos esta parte del conjugado, aquí nosotros podemos, o sea, vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Pero aquí arriba, como aquí tenemos un signo negativo y aquí un signo positivo, y al fin y al cabo estos dos términos son iguales,
estamos teniendo algo como una diferencia de cuadrados. O sea, ¿se acuerdan de la diferencia de cuadrados? Que es cuando uno tiene, por ejemplo, x cuadrado menos a al cuadrado. Eso es lo mismo que x más a por x menos a. Entonces, viendo que yo tengo algo parecido a esto, porque al fin y al cabo aquí está positivo aquí y aquí está negativo. Podemos decir que esta es nuestra a y esta es nuestra x. Entonces vamos a escribirlo ya de manera más simplificada de esta forma. Y la parte de abajo sí vamos a dejarla expresada, porque por los momentos la multiplicación no nos afecta mucho. Vamos a seguir trabajando eso. X igual al límite cuando delta X, cuando el incremento de X tiende a 0, de. ¿Cómo dijimos que lo íbamos a hacer? Vamos a escribir estas dos partes, pero ahora elevadas al cuadrado. X más 2 incremento de X más 1. Voy a poner ese cuadrado de otro color para que se vea bien. Cuadrado. Por esta parte de aquí. Menos. Tendremos el 2x más 1 también al cuadrado. Y bueno, vamos a escribir de una vez el denominador. Antes de hacer simplificaciones, vamos a dejarlo expresado. No hacemos nada no dejando, multiplicándolo, que no vemos ninguna simplificación. Entonces, sencillamente escribimos el incremento de x multiplica todo esto. 2x 2 incremento de x más 1 más 2x más 1. Bien. Entonces, ahora sí, aquí arriba sí podemos ver simplificaciones. Sabemos que cuando una raíz cuadrada está elevada al cuadrado, estas dos se cancelan. Igual que aquí, se cancela y se cancela. Y vamos a ver qué nos queda ahí y qué podemos ir simplificando. Vamos a volver a escribir toda la expresión, o sea, lo que nos queda en la expresión. Uy, no me va a quedar espacio. Yo no dejé suficiente espacio. Bueno. De y de x va a ser igual al límite cuando cuando el incremento de x tiende a 0, tengo la manía de decir delta x. ¿Qué me queda? Ya sin raíz me va a quedar 2x más 2 delta incremento de x más 1. Y este menos va a afectar a todo lo que estaba aquí adentro, porque ya no hay raíz. Entonces me va a quedar menos 2x menos 1. Y en el denominador, exactamente lo mismo. No he seguido trabajando con él. Incremento de x, voy a escribir todo igualito. X más 2 delta x más 1 más raíz cuadrada de 2x más 1. Bien. Entonces vamos a ver las simplificaciones que se hacen aquí arriba, en el numerador.
2x menos 2x se cancelan entre sí, se anulan. 1 menos 1 también se anula. Entonces, el único término que me queda aquí arriba es 2 delta x. Con este delta x que está multiplicando en el denominador también se anula. Vamos a marcarlo de otro color. Entonces, vemos como muchas cosas se nos están anulando. Vamos a ver qué nos queda. De y de x igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0. Esta parte siempre hay que colocarla, no hay que olvidarse de eso. Nos va a quedar solamente un 2 entre solamente esta parte que estaba entre paréntesis. Si yo tengo 2x más 2, en este caso voy a poner el delta x, el incremento de x de otro color, para que se vea, porque es el único que nos queda. Para que lo veamos bien. Más 1. Entonces, raíz cuadrada. Más 2x. Entonces, si nosotros ya aquí resolvemos el límite, o sea, sustituimos el incremento de x por 0, ya eso nos va a quedar. ¿Qué nos va a quedar? De y, de x. Vamos a ver si ahí me entra todo. Va a quedar 2x. 2, y si esto es 0, entonces va a ser 2 por 0. Más 0. Más 1. Más lo que ya teníamos aquí, que no está afectado por ningún incremento de x. 2x más 1. Y ya aquí sabemos que esta expresión es igual a esta, chicos. Entonces las podemos sumar. No hay problema. Son raíces cuadradas y tienen argumentos discriminantes iguales, o sea, la parte de A de adentro igual. Entonces, lo único que hay que hacer es decir de y de x igual a el 2 entre 2 raíz de 2x más 1. Y ese ya sería nuestro resultado. Perfecto. Si uno quiere, ya esto se cancela con esto y queda 1, ¿ok? Porque el 2, ese se puede cancelar con este 2, y nos va a quedar 1 sobre 1, no lo voy a marcar. Este es nuestro resultado, chicos. Cuando tenemos que resolver por definición, pues es básicamente lo que les recomiendo, es hacer esos pasos. O sea, uno ve la definición, tenemos la expresión, entonces vamos a formar el f de x más incremento de x. Entonces, una vez formado, tomamos los dos y escribimos nuestra expresión. Y ahí es que hay que empezar a resolver el límite, como ya más o menos sabemos resolver los límites dependiendo de lo que nos quede. A veces sencillamente tendremos que, por ejemplo, hacer operaciones de suma y resta o solamente multiplicaciones de fracciones, dependiendo pues de la función que tengamos. Todo va a depender de eso. En este caso, como era una función racional, conviene multiplicar y dividir por el conjugado. Y vemos que por esa forma sale de una vez nuestro límite. El límite no. Bueno, sí, resolvemos el límite y ya obtenemos la derivada. Que si la evaluáramos en un punto, entonces nos daría la pendiente de esa recta tangente en ese punto de la curva. Que esto supongamos una curva. Entonces esto es aplicando la definición, chicos. Pero ya hay unas reglas básicas de derivación que pues están establecidas ya porque se demostraron a través de la definición y uno puede resolver
los derivados de una manera mucho más corta, no hay que hacer la definición todo el tiempo. Por ejemplo, aquí vamos a aplicar reglas de derivación. Déjenme marcar aquí porque son muchas cosas. Entonces, miren la función que tenemos. Nos están diciendo, aplicando reglas de derivación, halle f' de x, o sea, la derivada de mi función f de x. Y la función es 3 por z, miren, aquí yo debí haber puesto z, z. 3 por z elevado a la menos 2 menos 1 sobre z. Pero 1 sobre z podemos escribirlo de esta forma. Vamos a escribir f de z igual a 3z a la menos 2 menos z a la menos 1. Estoy recordando propiedades de la potencia, ¿verdad? Que si uno tiene 1 sobre x es lo mismo que decir x a la menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí, chicos? Aquí tenemos una función que está formada por la suma de dos términos, o sea, dos funciones, pero estas son potencias, nada más. Entonces, ¿cuál es la regla de derivación? Y claro, cada una está acompañada por su respectiva constante k. ¿Cómo escribimos la regla de derivación cuando tenemos k por la derivada de una potencia a la n? De x a la n con respecto a x, es que vamos a, con respecto a x o a la letra que nos estén marcando, en este caso z. Pero la regla general de derivación de una función de este tipo, de esta forma, es escribimos k multiplicada por la potencia n por x elevado a n, el valor que teníamos, menos 1. ¿Okay? Esta es la regla. Entonces es lo único que tenemos que aplicar aquí. Vamos a decir f' de z es igual a 3 por la derivada de z a la menos 2 con respecto a z. Menos, vamos a decir que el coeficiente que está aquí es un 1, entonces saco un menos 1, que no se marca. Tengo z, la derivada de z a la menos 1 con respecto a z. Entonces, siguiendo nuestro patrón, tenemos que bajar aquí multiplicando nuestra potencia, nuestro exponente, y a ese exponente le vamos a restar una unidad. Entonces, esto va a quedar así. F' de z es igual a 3 por, vamos a marcarlo de otro color, por menos 2 por z. Entonces ahora sí es menos 2 menos 1. Esa es esta parte. Y ahora esta parte de aquí va a quedar menos por este menos de aquí, o sea, el menos 1. Yo voy a bajar a multiplicar por menos 1. Se queda la z. Y tengo menos 1 menos 1, que es el exponente menos 1. Entonces ya aquí solamente me queda hacer estas multiplicaciones y esta suma de, pues, o sea, una suma algebraica. Las sumas algebraicas que me van a quedar con signo negativo.
Ujú, ahí. Entonces, 3 por menos 2 es menos 6. Z a la menos 2 menos 1 es menos 3. Menos por menos, más. Quedar Z a la menos 2. Ese ya sería nuestro resultado, chicos. O sea, un resultado válido, no hay problema. Y si ustedes lo quieren acomodar un poquito, como habíamos visto aquí arriba, para que queden como positivos, pero entonces quedarían en el denominador Z a la 3 y Z a la 2 en este caso. Vamos a ponerlo aquí, O 6, Z a la 3 más 1, Z a la 2. ¿Sí? Eso es otra. Igual f' de Z. Esto es un ejemplo, chicos. Vamos a ver otro ejemplo. Este, y tenemos la función raíz sexta, raíz sí a la 6 de x. No es raíz cuadrada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí aún, bueno, no han visto, no se ha visto, pero hay formas de resolver esta clase de funciones aplicando esta parte de aquí que uno ya sabe de radicación, o sea, de los exponentes racionales, ¿verdad? Que nosotros podemos expresar esta raíz sexta como una x elevada a un exponente racional. Y sabemos que aquí esto está elevado a la 1. Escribiendo esto como exponente racional, vamos a tener x1 sobre 6. Porque m es el exponente que tiene mi x. Y n es la cantidad subradical. El índice del radical, perdón. El índice que tiene el radical, n. Y va a quedar en el denominador de mi exponente racional. Entonces, ya con esta forma, yo puedo aplicar la regla de derivación que habíamos visto aquí arriba, ¿verdad? Aquí nuestra k vale 1, no se marca, pero entonces tenemos x a la n, x a la 1/6. Entonces, ¿cómo vamos a escribir esta derivada? F' de x es igual a la derivada de x elevado a la 1/6 con respecto a x. Sabiendo eso, decimos, vamos a bajar n, que es 1/6, y va a quedar 1/6 por x, y en el exponente vamos a tener 1/6 menos 1. Y 1/6 menos 1, vamos a ver cuánto da. 1/6 menos 1 da, vamos a poner más para acá, otro color, f' de x es igual a 1/6 aquí, x a la. Esta resta de fracciones, ustedes la hacen o la ponen en la calculadora y nos da menos 5/6. Que si lo queremos escribir como en forma de radical, o sea, en forma de raíz, no hay ningún problema, vamos a hacerlo. O también, como habíamos visto aquí arriba, podemos pasar del denominador también.
vamos a pasar del denominador y así nos queda 1 sobre 6. Y aplicando también eso mismo, nos va a quedar, o sea, nos va a quedar 5 sextos. Entonces, si tenemos 5 sextos, al escribirlo en forma de raíz, ya vamos a tener 6x a la 5. Y ese sería el resultado. O sea, ambas formas es válido, solamente que aquí está ya como más organizadito que aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y en un último ejercicio, chicos, esto es aplicando algo muy parecido a lo que estábamos haciendo aquí, solamente que estaba un poquito más incómodo, tenemos como que organizar un poco nuestra función. Pero también entonces tenemos aquí, cuando tenemos una función que está formada por el producto de varias funciones, o dos funciones. O sea, el producto de funciones. Y uno puede hacer la derivada de g de x por f de x, que nosotros sabemos que eso es la primera función multiplicando por la derivada de la segunda función, más la segunda función que multiplica la derivada de la primera función. Entonces, aquí, bueno, vemos como que hay el producto de tres funciones. Eso se puede hacer. O sea, usted puede hacer, por ejemplo, esta derivada primero, entonces llamaría a esta su primera función y a esta la llamaría su segunda función. Y luego lo que le dé eso, le aplica, vuelve a hacer la derivada con esta función. No hay ningún problema. Pero hay una manera un poco más fácil de ver este caso. Si nosotros vemos aquí x más 1, perdón, z más 1, que multiplica z menos 1. Eso no lo habíamos visto por aquí arriba en la diferencia de cuadrados. Vamos a acomodar esta función para poder trabajar más fácil. Aquí lo tengo también marcado, la diferencia de cuadrados. Aquí nuestra x pues es z y a va a ser 1. Entonces, reorganizándonos, nos queda f de z es igual a esto como diferencia de cuadrados, z al cuadrado menos 1 y z al cuadrado más 1. Bien, que de hecho si nosotros la vemos de esta forma, creo que también podríamos volver a aplicar la diferencia de cuadrados y nos quedaría, ni siquiera tendríamos que aplicar la derivada del producto. Pero aquí quiero hacer la derivada de un producto para que vean el ejemplo. ¿Okay? Pero sí, tienen la iniciativa, hagan este mismo ejercicio de esa otra forma. Vamos a nombrar a esta función g de x y vamos a nombrar a esta de aquí, quiero nombrarlo de otro color, f de x. Entonces, ¿qué yo necesito? Yo necesito a la función y voy a necesitar la derivada de ambas. Entonces vamos a hacerlas aparte. Tengo a g de, no, tengo a g de x aquí, que es igual a z al cuadrado menos 1. Entonces, como habíamos visto ya, chicos, que hacemos la derivada de una potencia. Aquí tenemos una potencia y una constante. Entonces, la derivada de una potencia la vimos aquí arriba, bajamos el exponente n y al exponente le restamos 1. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a tener, vamos a bajar el 2z, tendríamos 2 menos 1, que eso va a ser 1. Y recordando que la derivada de una constante, o sea, este 1 no está acompañado por ninguna
X, Y, por ninguna variable. Eso quiere decir que está sola, es una constante, y la derivada de una constante es 0. Debí haber escrito esto aquí abajo. Disculpe. Voy a volver a escribir aquí abajo. 2z, 2 menos 1 más 0. Y lo borro de aquí arriba, para que se entienda mejor, que no debí haberlo hecho ahí. Entonces, ya acomodando esto un poquito, simplemente nos queda 2z. Bien. Ahora vamos con f de x. F de x es igual a z al cuadrado más 1. ¿Ok? Entonces, aplicando lo mismo, ahora que nos damos cuenta, x, z al cuadrado sigue siendo igual. Z al cuadrado, z al cuadrado. Entonces, la derivada va a ser igual. Porque al fin y al cabo la función se parece mucho. Y la constante sigue siendo una constante. Entonces vamos a tener 2z elevado a 2 menos 1 más 0. Esto va a ser igual a 2z. ¿Bien? Entonces, ya teniendo g de x, f de x y sus respectivas derivadas, basta con empezar a sustituir en esta expresión de aquí. Vamos a usar, ¿qué color? Moradito. En esta expresión de aquí. Entonces, la derivada de y, de z en este caso, yo estoy empeñada en escribir x y es z, señores. Qué lío conmigo. Es z. Estamos trabajando con esa variable. Z, Z, Z. Bien. Entonces, aquí, ¿cómo es que se forma? Decimos que multiplicamos la función g de z, en este caso, por la derivada de la función f de z. Entonces, g de z es esta de aquí. X al cuadrado menos 1. Es solamente la función, no la derivada. Primero vamos con la función normal. Y ahora sí, multiplica por la derivada de la segunda, de f de z. Y la derivada de f de z nos dio 2z. Más que ahora vamos con la función f de z como tal, que va a multiplicar a la derivada de la función g de z. La función f de z nos quedó como la función f de z, o sea, no nos quedó, sino ya estaba ahí. Z al cuadrado más 1. Que va a multiplicar a la derivada de g de z. ¿Y cuál fue esa derivada? Casualmente nos quedó igual, 2x. No siempre va a quedar igual, chicos, pero estas funciones tenían como características de que sí iba a quedar así. Ya acomodando un poco, pueden hacer esto. Este es como tal, ya hicimos la derivada. Ya sustituimos, esta es la derivada de esa función f de z. Podemos organizarlo un poquito. Diciendo, o sea, haciendo las multiplicaciones. Entonces, si yo multiplico x al z al cuadrado por 2z, me va a quedar 2z al cubo
Y aquí me va a quedar menos 2z. Y aquí, ¿qué me va a quedar? Más 2z al cubo, porque ocurre lo mismo. Estoy multiplicando z al cuadrado por 2z. Y aquí, esta vez me queda con signo positivo. 2z. ¿Y qué vemos aquí? Oh, pero estos dos se pueden tachar. Se anulan entre sí y estos dos yo los puedo sumar porque son términos semejantes, z al cubo y z al cubo. Entonces, al final de y de z, me queda 2 más 2 es 4. Z al cubo. Y ese sería el resultado ya organizado, o sea, simplificado lo más posible, chicos. Espero que con estos ejercicios, chicos, haya quedado un poquito más claro, que les sirvan para repasar y para, bueno, hacer próximamente más ejercicios que pues se les van a ir mandando. Entonces, nada, muchas gracias, chicos.